Ahora veremos tres ejemplos sobre cómo graficar una línea dada la pendiente de la línea, así como la intersección con el eje y en la línea. La intersección en y a veces se denomina intersección vertical. Recuerde graficar una línea en el plano de coordenadas, necesitamos al menos dos puntos en la línea, y la intersección en y es un punto en la línea. Es un punto especial, es un punto donde la línea se cruza, o a través del eje y entonces, comenzaremos trazando la intersección y del negativo 7, que estaría aquí en el eje y. A menudo usamos la variable b para representar la intersección vertical, entonces podemos decir que b es igual a 7 negativo. Y observe cómo la intersección en y tendría coordenadas 0, 7 negativo. Y ahora encontraremos puntos adicionales en la línea usando la pendiente. Y nos dan la pendiente es igual a 2/5. Normalmente usamos la variable m para representar la pendiente, donde la pendiente es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal a lo largo de la línea. También podemos decir que es una relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal. Y a menudo también se conoce como un cambio de y dividido por el cambio de x. Entonces, aquí, la pendiente m es igual a 2/5, lo que significa a lo largo de nuestra línea, cuando el cambio vertical es positivo 2, el cambio horizontal es positivo 5. Lo que significa comenzar en la intersección vertical. Debido a que el cambio vertical es positivo 2, subiríamos 2 unidades y luego, debido a que el cambio horizontal es positivo 5, iríamos a la derecha 5 unidades hasta aquí. Nuevamente, también podemos decir que el cambio de y es positivo 2, así que subimos 2. Y el cambio de x es positivo 5, así que vamos a la derecha 5. Observe cómo al usar la pendiente encontramos un segundo punto en la línea, así que ahora podemos graficar la línea, o también podemos usar la pendiente nuevamente para encontrar otro punto en la línea. Nuevamente, si subo 2 unidades y 5 unidades correctas, este punto también está en nuestra línea. Esta es una línea que tiene una pendiente de 2/5, y una intersección en y de 7 negativos. Verificando la pendiente nuevamente, observe desde este punto que subimos 2 unidades y derecha 5 unidades porque la pendiente era 2/5. Veamos otro ejemplo. Aquí se nos pide graficar una línea que tiene una pendiente de 2 negativos, y una intersección en y de 5 positivos. Entonces sabemos que la línea se cruza o cruza el eje y en positivo 5, que está aquí. También podemos decir que es igual a 5, y la intersección en y tiene coordenadas 0, 5. Para encontrar puntos adicionales en la línea, podemos usar la pendiente, donde se nos da que la pendiente es igual a 2 negativos. Pero para usar una pendiente para graficar la línea, queremos la pendiente en forma de fracción, así que escribamos la pendiente como negativa 2 sobre positiva. Entonces, aquí, observe cómo el cambio vertical, o el cambio de y es negativo 2, y el cambio horizontal, o el cambio en x es positivo. Entonces, debido a que el cambio vertical es negativo 2, vamos a bajar 2 unidades desde la intersección en y. Y luego, debido a que el cambio horizontal es positivo, vamos a ir a la derecha una unidad. Y nuevamente podríamos hacer esto varias veces. Abajo 2, a la derecha. 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 Observe cómo todos estos puntos están en la misma línea. Esta es una línea que tiene pendiente de 2 negativos y una intersección en y de 5 positivos. Verificando nuestra pendiente, observe cómo desde la intersección vertical bajamos 2 unidades. Y a la derecha una unidad. Nuevamente porque la pendiente fue negativa 2 sobre positiva. Veamos un ejemplo más. La misma pregunta, pero ahora tenemos una pendiente de 2/3 negativos y una intersección y de 0. Entonces nuestra línea cruza o interseca el eje y en 0, que sería este punto aquí en el origen. Entonces, también podemos decir que b es igual a 0 y, por lo tanto, la intersección en y tiene coordenadas 0, 0. Y ahora podemos usar la pendiente de 2/3 negativos para encontrar puntos adicionales. Entonces la pendiente es igual a 2/3 negativos. Sin embargo, para mantener las cosas claras, debemos poner el signo negativo en el numerador o denominador. Avancemos y colóquelo en el numerador. Entonces, escriba la pendiente como negativa 2 sobre positiva 3. Entonces, debido a que el numerador es negativo 2, el cambio vertical o el cambio en y es negativo 2, y debido a que el denominador es positivo 3, el cambio horizontal o el cambio en x es positivo 3. Lo que significa que desde la intersección vertical, vamos a bajar 2 unidades porque el cambio vertical es negativo, y derecha 3 unidades porque el cambio horizontal es positivo. Y nuevamente podemos hacer esto varias veces. Abajo 2, a la derecha 3. Abajo 2, a la derecha 3. Ahora sí quiero señalar una cosa más aquí. Si escribimos la pendiente como positivo 2 sobre negativo 3, eso todavía funciona. Pero si está escrito así, en realidad subiríamos 2 unidades, y luego dejó 3 unidades.
E intentemos esto para asegurarnos de obtener la misma línea. Volviendo a la intersección N aquí, subamos 2 y dejamos 3. Arriba 2, izquierda 3, hasta la izquierda 3. Observe que todos estos puntos están en la misma línea. Entonces, aquí hay una línea que tiene una pendiente de 2/3 negativos y una intersección y de 0. Verificando la pendiente la última vez. Observe cómo bajamos 2 y derecha 3. Cuando usamos la pendiente del negativo 2 sobre el positivo 3. Cuando usamos una pendiente de positivo 2 sobre negativo 3, en realidad subimos 2 unidades y dejamos 3 unidades, lo que nos dio un punto diferente en la línea. Pero nos dio la misma línea. Espero que hayas encontrado esto útil.